Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Juan y soy tu profesor de español aquí en YouTube. Y hoy te voy a enseñar algo que suele causar muchos dolores de cabeza a las personas que aprenden español. Hoy vamos a ver las diferencias entre usar el imperfecto y el indefinido. Bueno, no es necesario que sepas nada de gramática. Voy a intentar explicarte este tema sin usar términos complicados, específicos, técnicos. Simplemente con ejemplos, que yo creo que es la mejor manera de aprender español. Me refiero con imperfecto o indefinido a, por ejemplo, era o fue. Estas son dos formas de hablar del pasado. En español hay muchas formas, pero hoy nos vamos a centrar en estas dos que, en mi experiencia, son las que causan más confusión a los estudiantes de español. Entonces, era o fue. ¿Cuándo se usa uno o cuándo se usa otro? Bueno, muchas veces se puede usar uno u otro. Lo que ocurre es que el significado es diferente. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre decir, por ejemplo, los niños eran pequeños? O fueron pequeños. Los niños fueron pequeños. En los dos casos estoy hablando del pasado, de un momento concreto del pasado. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo usas uno? ¿Cuándo usas otro? ¿Cuál es la diferencia de significado entre los dos? Vamos a empezar con el imperfecto. Por ejemplo, era. ¿Ok? El imperfecto se usa, en primer lugar, para descripciones en el pasado. Es decir, cuando tú quieres describir algo, pero no algo que estás viendo ahora, no algo actual, sino algo del pasado, de esta mañana, de ayer, de hace 500 años, no importa, algo que ocurrió en el pasado, o mejor dicho, no algo que ocurrió en el pasado, sino algo que tú viste, leíste, escuchaste en el pasado. Por ejemplo, yo puedo decir, mi abuela era rubia. Estoy describiendo a mi abuela en el pasado. Como si la describiera en el presente, diría mi abuela es rubia, pues en el pasado diría mi abuela era rubia. Ayer yo estaba cansado. Ayer yo estaba cansado. Estoy describiendo mi estado en el pasado. La casa donde viví cuando era pequeño tenía muchas ventanas. Estoy describiendo una casa en el pasado y por eso uso el imperfecto. Tenía. Pero hay más diferencias, vamos a verlas. El imperfecto también se usa para un hecho que no ha terminado todavía en un momento específico del pasado. Un hecho que no ha terminado todavía en un momento específico del pasado. Vamos a ver esto con más detenimiento y con ejemplos. Bueno, el imperfecto describe una situación momentánea del pasado. Por ejemplo, cuando caminaba me encontré a Pedro. Cuando caminaba, caminaba es el imperfecto, cuando caminaba me encontré, que es el indefinido, a Pedro. Cuando caminaba me encontré a Pedro. ¿Qué quiere decir? Que yo estaba caminando y en ese momento, mientras yo caminaba, mientras yo estaba caminando, me encontré a Pedro. Yo estaba caminando y me encontré a Pedro. Cuando caminaba, me encontré a Pedro. Sin embargo, el indefinido se usa para un hecho que había terminado en el pasado. Entonces vamos a cambiar el verbo de esa frase. En vez de decir cuando caminaba me encontré a Pedro, digamos cuando caminé me encontré a Pedro. Esta frase es correcta, pero el significado comparado con el anterior es diferente. ¿Por qué? Porque si yo digo cuando caminé me encontré a Pedro, quiere decir que yo había estado caminando, paré de caminar, dejé de caminar y encontré a Pedro. Encontré a Pedro después de caminar, no mientras o durante caminaba. En el primer ejemplo, cuando caminaba me encontré a Pedro, yo no había terminado de caminar, estaba caminando cuando encontré a Pedro. Sin embargo, en la frase cuando caminé me encontré a Pedro, yo había terminado de caminar, había dejado de caminar cuando encontré a Pedro. Esta es la diferencia fundamental que tienes que aprender para usar estos dos tiempos verbales correctamente. Usamos pues el imperfecto para hablar de algo que sucedió durante y el indefinido para algo que sucedió después. Además, el pretérito imperfecto también se utiliza para hablar de acciones pasadas repetidas en el tiempo, es decir, acciones habituales, hábitos, cosas que se hacen habitualmente, pero en el pasado, no en el presente. Por ejemplo, cuando vivía en Londres tomaba té
todas las tardes. O cuando era pequeño me gustaba ir a la playa. En ese caso estamos hablando de hábitos, de algo que se repetía normalmente, pero en el pasado. Bueno, espero que te haya quedado clara la diferencia entre estos dos tiempos verbales que hablan del pasado, pero con matices diferentes. Si te quedó alguna duda, si tienes alguna cuestión pendiente que quieres que yo te aclare, siempre me puedes dejar un comentario aquí abajo. Gracias por ver este video. Recuerda que yo estoy aquí varios días por semana, no siempre el mismo día, así que te pido que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos donde te enseño y te ayudo a mejorar tu español. Hasta la próxima. Chao.